A los pies de San Pedro de la Rúa se encuentra el Palacio de los Reyes de Navarra, del que Paco Nadal asegura que es el mejor ejemplo de románico civil de la provincia. En realidad es casi el único. Nosotras nos detenemos a admirar el capitel que representa el combate entre el caballero cristiano Roldán y el gigante Ferragut, o la lucha del bien contra el mal. En su interior, el palacio alberga el museo del pintor Gustavo de Maeztu y Whitney, un representante del realismo simbolista. Experimentamos curiosidad por conocer su obra y visitamos la página virtual a través de mi teléfono móvil. A mí me cautiva su pintura Las Samaritanas. Anne-Marie elige un autorretrato de 1919, el año en el que Maeztu se traslada a Londres, y próxima al Palacio La Fuente de los Chorros del siglo XVI, situada en el centro de la Plaza de San Martín. Yo sabía por Navarra, porque uno de los días que hablamos él estaba allí y me lo dijo, que no debíamos de perdernos la contemplación de la portada norte de la iglesia de San Miguel Arcángel, que se localiza en la cima de un escarpe rocoso llamado La Mota y a la que se accede por otra larga escalinata. Su Pantocrátor, un Cristo en majestad dentro de una mandorla cuadrilobulada, nos muestra el signo de la bendición y un crismón, esta vez con el alfa y el omega ortodoxos, en lugar del libro de la Revelación. Dejamos el meandro del Ega definitivamente atrás y nos adentramos por las calles de Estella. Atravesamos la pintoresca calle Chapitel, andamos por la calle Imprenta y proseguimos por la calle Navarrería y la calle Estrella, hasta dar con la Plaza de los Fueros, donde disfrutamos de un helado de café en la heladería Pereda, a pesar del frío. Luego nos sentamos en una mesa del bar La Conrada a tomarnos una infusión caliente, porque yo me sentía cansada. Le expliqué entonces a Anne-Marie que el primer camino que realicé pude hacerlo gracias a que mi abuela me dio el dinero que necesitaba, o mis primeros 600 euros. Lo que sucede es que yo durante meses retrasé, a pesar de que se lo había pedido, el aceptarlo. Un día, uno de los últimos que la visité, ya la encontré muy ida, y ese día me justifiqué con Manuel y al día siguiente ya ingresé el dinero en mi cuenta. Supuestamente yo quería ir al camino, pues como tanta gente habrá querido ir al camino, a obtener experiencias, a adquirir conocimientos que me capacitaran para escribir un libro, porque todo lo que escribía tenía que ver con mis hechos cotidianos y pensaba que para hacer literatura eran necesarios otros relieves. Pero lo que ocurre es que yo no soy Virginia Woolf, porque si lo fuera, si tuviera una pizca de su talento, mis hechos cotidianos, aunque se tratara de solo sexo, serían suficientes. Mi abuela, después de que me fui con su dinero, se quedó desamparada. Yo no sé cuánto tiempo estuve sin verla, pero porque no me era posible. Le explico a Anne-Marie y Anne-Marie admite no entenderlo todo de momento. Hasta que una mañana se presentó mi tío en mi casa y me contó que la habían ingresado en el hospital. ¿Tú quieres verla?, me preguntó. Yo le dije que sí, que por supuesto, pero solo le pedía que me garantizara que mi padre no se iba a acercar a nosotras, estando yo presente, y mi tío no tuvo reparos en hacerlo. Cuando la vi, ella se alegró mucho de verme, a pesar de que a mí se me cayó el alma a los pies. Estaba desnutrida y muy enferma, creí que agonizaba. Yo, para armarme de valor, me había fumado un porro, porque imbécil de mí ni siquiera sospechaba que estaba haciendo algo ilegal al fumar en la calle. Estuve fumando durante años abiertamente sin saber que estaba prohibido. Y me sentía muy emocional. Yo me estaba despidiendo y aquella inepta compañera de mi hora me estaba impidiendo hacerlo como a mí me pedía el cuerpo, con desgarro, con llanto, con amor, porque si estuviera o no muriendo en verdad mi abuela, yo sentía que era una auténtica despedida, la despedida definitiva. Bajé a la cafetería con mi hora y me serené, aunque nosotras discutimos. Mi hora se había sentido avergonzada por cómo yo me había enfrentado a su compañera. Cuando regresé a la habitación de mi abuela la llevé, con mi voz lejos de la zozobra, hacia la paz y la felicidad de la infancia. Si lo hubieran dejado irse en ese momento, ella habría sido dichosa, pero tuvo que sufrir todo lo que me imagino que sufrió, porque el sistema está para oponerse a que uno se vaya dulcemente. Querían que yo le diera de comer, pero yo no estaba ahí para facilitarles el trabajo. Estaba ahí porque mi abuela se estaba muriendo y las dos lo sabíamos. Pero siempre fue una mujer muy fuerte. Yo la veía de pequeña lavar las sábanas en el lavadero con aquel ímpetu y me parecía la mujer más fuerte del mundo.
Me hacía sentir muy débil y frágil de tan fuerte que ella me parecía. Y esa noche se recuperó. Y mi tío ya estaba haciendo de las suyas porque no se presentó en el hospital. Se fue a navegar con unos amigos. Como él decía que yo era la hija de mi abuela. Esto Anne-Marie tampoco termina de entenderlo, pero le pido que me deje proseguir y ella asiente. El que se presentó fue mi padre, y a mí se me heló la sangre. Yo, que estaba tirada sobre la cama con mi abuela, me incorporé y abandoné la habitación muerta de miedo, como si él fuera un fantasma. Cuando regresé aún temblaba, pero por fortuna él ya no estaba allí. Fue cuando me puse muy seria y aún sabiendo que estaba en presencia de extraños, le hablé muy a las claras a mi abuela. No sé exactamente lo que le dije, porque me temo que en ese momento estaba en estado psicótico. Creía que había micrófonos en la habitación y que nos estarían grabando. Lo necesitaba. Pero sé que dije lo bastante como para ver asomar una expresión de terror en su rostro, al hacerse cargo de lo que podía sucederle si él decidía abusar de ella, si es que no había abusado ya. Entonces fui yo la que escuchó. Mi abuela quería saber qué me parecía a mí que le regalara todo el dinero que tenía ahorrado a mi tío, y me pareció inaudito estar oyendo eso, que esa fuera su única preocupación, y pensé que después de todo mi padre tenía razón. Si he de ser sincera, eso fue lo que pensé. Y me fui de esa habitación despidiéndome como si fuera a volver, pero sabiendo que no iba a volver. Y me fui directa a la policía, pero el policía que me atendió me sacó de dudas. Mientras mi padre no actuase, era imposible adelantarse a sus actos. Y me encerré en mi casa todavía temblando, pero antes de que esa semana finalizara inicié mi camino. Y cuando estuve dentro del camino me sentí segura, por primera vez en mucho tiempo. Y no fue hasta la noche de San Juan de Ortega cuando recibí el primer mensaje anónimo. Ese mensaje decía que mi abuela había sido abandonada en el hospital de Caridad a su suerte. Le pedí a mi marido que la visitara, pero cuando él entró en la habitación se encontró con mi padre, que agresivo salió detrás de él llamándolo. Mi marido no se detuvo. Y esa fue la última noticia que tuve de mi abuela, estando yo en el Monte del Gozo, antes de saber que la habían ingresado en una residencia. Ni siquiera sé por quién. Lo que ella más detestaba, no ser autosuficiente. Y tras un par de años de su muerte, a través de su esquela, y todo lo que sentí cuando dejé Sarria atrás de camino a Puerto Marín, que su alma venía a mi encuentro, era mentira. Y fue lo mismo que cuando me desengañé porque creía que las dos estábamos tan unidas que nuestra conexión era hasta telepática. Pero resulta que se cayó, se hizo un daño atroz y esa había sido una de las tardes más pletóricas de mi vida. Lo que quiere decir que en el fondo no existía ningún vínculo, aunque cuando sueño con ella la quiero como entonces, como la quise, mucho. Pero qué mezquino es todo esto.